Recuerda que este video puedes escucharlo, no es necesario que lo veas porque está en formato podcast y escúchalo mientras haces otras cosas. Hola, ¿cómo están? Bueno, y prosiguiendo con el curso sobre el Cineplan, vamos a revisar lo que es el Decreto Legislativo 1088, que es la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. ¿Ok? Esto ya ha sido aprobado y bueno, vamos a revisar artículo por artículo. Primeramente, el artículo 1 sobre la finalidad y ámbito de regulación de la ley. Nos dice que esta ley va a tener por finalidad la creación y regulación de la organización y del funcionamiento del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del CEPLAN. Después, que van a estar orientados al desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del Estado constitucional de Derecho. Vamos a agrandar un poco más. Ya, listo. El artículo 2 sobre la creación y finalidad del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento. Bueno, creación y finalidad. ¿Por qué se va a crear el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Porque eh, nos dice que va a haber como conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales cuya finalidad es coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional para promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país. O sea que se quiere promover y orientar el desarrollo de nuestro país, que sea armónico y que sea sostenido, o sea que perdure en el tiempo eh, y para las futuras generaciones. Después crease el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, como organismo de derecho público, cuya finalidad es constituirse como el órgano rector y orientador del sistema del SINAPLAN, del sistema que estamos estudiando. Sus competencias son de alcance nacional y constituye un pliego presupuestario. Bueno, es así que pasamos al capítulo 2 sobre la estructura, los objetivos del SINAPLAN. Está el artículo 3 que nos habla sobre la estructura general del SINAPLAN. Nos dice primeramente, el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico va a estar integrado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, que es el órgano rector, o sea, el CEPLAN, primeramente. Después va a estar por los órganos de gobierno nacional y con salvaguarda de su autonomía y demás poderes del Estado. Esto ya lo habíamos visto en el anterior pequeño curso que hemos hecho, en el anterior video. Pero bueno, vamos a dar un repaso, ¿no? Y C, el Foro del Acuerdo Nacional que actúa como instancia de concertación de la planificación estratégica nacional, cuando su intervención es solicitada, en su orden por el presidente del Consejo de Ministros o el presidente del Consejo Directivo del CEPLAN. Artículo 4. Vamos a pasar a otro artículo. Los objetivos del SINAPLAN. Primeramente, tiene como objetivo, eso también ya lo habíamos visto antes, constituirse como espacio institucionalizado para la definición concertada de la visión de futuro compartido. Articular e integrar en forma coherente y concertada las diferentes propuestas y opiniones para la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Promover y articular los programas de fortalecimiento de capacidades para el planeamiento estratégico. Desarrollar procesos, acciones para monitorear la gestión por resultados de mediano y largo plazo. Bueno, promover la cooperación y acuerdos entre los sectores público y privado, ya lo habíamos visto antes. Promover la formulación de planes estratégicos, programas y proyectos con visión prospectiva de mediano y largo plazo, ¿no? Bueno, siguiente. Estructura y funciones del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Definición del CEPLAN, nos dice el artículo 5, y naturaleza de las relaciones interinstitucionales en los órganos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico es un órgano técnico especializado, ¿ok? El CEPLAN es un órgano técnico especializado, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Este va a ejercer la función de órgano rector, va a ser orientador y va a coordinar y va a tener las coordinaciones del SINAPLAN. Eh,
Y va a estar escrito, también nos dice, a la presidencia del Consejo de Ministros, de la PCM, que eso ya es parte del Poder Ejecutivo. Los órganos del sistema del CINEPLAN mantienen una relación técnica y funcional con el CEPLAN en materias de su competencia. Dice que el CEPLAN se estructura y funciona según un modelo de organización flexible y de gestión horizontal, ¿ok? O sea que, bueno, tiene bastante que ver la opinión de todos los... y la comunicación, más que todo en la comunicación con todos las instituciones que están ligadas, ¿no? Basado fundamentalmente en la constitución de comités multidisciplinarios a cargo de coordinadores, ¿ok? Pero quédense con esto, esta es una organización flexible y de gestión horizontal, ¿ok? Que eso es una cosa muy importante. Artículo 6, estructura orgánica del CEPLAN. Bueno, cómo está constituido el personal y así, ¿no? Bueno, está constituido por los siguientes órganos, nos dice. Bueno, el personal dentro de dentro de estos órganos. Y estos órganos conforman el CEPLAN. Primeramente está el Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. ¿Ok? Eso está incluido, está dentro del CEPLAN. Después está la Dirección Ejecutiva del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Después está el Consejo Consultivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Consultivo porque seguramente es una especie de apartado donde va a asesorar. Van a ver bastante. Ya lo vamos a ver después, ¿no? Los comités multidisciplinarios y los demás órganos de línea funcionales y de asesoría y apoyo administrativo que se crean según su reglamento. Su reglamento de organización y funciones, su ROF. Los comités multidisciplinarios, ok. 6.2. Vamos a ver. La organización y el funcionamiento de ese plan se van a regular por la presente ley, esa ley de ahí, y por su reglamento, su ROF, que va a ser aprobado por decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Eso es lo que nos dice, ¿no? Bueno, espero que hasta este momento esté algo claro, estemos entendiendo todos. Artículo 7. Definición, integrantes, quórum y competencia del Consejo Directivo del CEPLAN. Definición, integrantes, quórum y competencia del Consejo Directivo. ¿Ok? Vamos a ver entonces qué cosa es el Consejo Directivo. Habíamos hablado en esta parte, ¿no? Que el Consejo Directivo es un órgano del CEPLAN. Y directivo no le suena a dirección, a que es algo que va a tener tal vez los más altos, las más altas responsabilidades y que va a tener la toma de decisiones en sus funciones. Bueno, es algo que se nos viene a la mente, ¿no? Por lo menos a mí, cuando escucho esa palabra. Y nos dice que es el más alto órgano de deliberación y decisión del CEPLAN. Está integrado por 8 miembros, ¿ok? 8 miembros. Un representante del presidente de la República, quien lo preside. Tres representantes del gobierno nacional. ¿Ok? 3 representantes del gobierno nacional. 2 propuestos por el presidente del Consejo de Ministros y 1 por el ministro de Economía y Finanzas. 2 profesionales de prestigio con experiencia en la docencia universitaria. En cada universidad pública, en una universidad pública, perdón, y en una universidad privada, respectivamente. En materia vinculada con el planeamiento estratégico propuesto por la Asamblea Nacional de Rectores. Un representante propuesto por los colegios profesionales y un representante de los gobiernos regionales, propuesto por la Asamblea de Presidentes Regionales. Su designación se efectuará mediante resolución suprema que va a ser refrendada por el presidente del Consejo de Ministros y es efectivo por un periodo de 5 años. Sin embargo, ejerce sus funciones en forma plena hasta que se designe a quienes deben reemplazarlos. 7.2. Vamos a hablar sobre el presidente del Consejo Directivo. Este va a ejercer la representación legal, o sea, es el representante legal del CEPLAN y la titularidad del pliego.
preside las sesiones, va a presidir las sesiones, o sea, va a dirigir las sesiones de consejo. Bueno, nos dice que hay, salvo en los casos en que corresponde presidir el presidente del Consejo de Ministros, también va a hacer cumplir sus acuerdos y dicta las normas administrativas específicas para garantizar el funcionamiento del CEPLAN. Después nos dice que los miembros del Consejo Directivo deben ser peruanos. ¿Okay? Esto es muy importante también, deben ser peruanos. Deben tener probada solvencia moral, o sea, con valores, y etcétera, ¿no? Destacada trayectoria profesional, una amplia carrera en lo que es la en lo que tenga que ver con planeamiento estratégico, más que todo, en las instituciones tal vez, y acreditada competencia en planeamiento estratégico. Bueno, eso es lo que habíamos dicho. En el ejercicio de sus funciones no representan a entidad, organismo o interés particular alguno. 7.4. El presidente de la República puede remover su representante y a los representantes del gobierno nacional mediante resolución suprema. En los demás casos, el cargo vaca en forma automática por muerte, sentencia por delito doloso, inasistencia injustificada a más de 3 sesiones de consejo o por solicitud motivada de los proponentes o renuncia aceptadas por el presidente de la República. En los casos de vacancia, los responsables de proponer a los nuevos integrantes deben efectuar la propuesta dentro de 10 días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución suprema que formaliza la vacancia. De no hacerlo, los propone el presidente del Consejo de Ministros. El Consejo Directivo se reúne en sesiones ordinarias o extraordinarias convocadas por su presidente a través del director ejecutivo. El quórum mínimo para las sesiones es de 5 miembros. ¿Ok? Esto nos está hablando de las sesiones ordinarias o extraordinarias que van a ser convocadas. Nos dice que el quórum mínimo tiene que ser en las sesiones tienen que haber 5 miembros. Los acuerdos se van a adoptar por mayoría calificada, o sea, 3/4. Bueno, dice que el presidente puede convocar a sesiones extraordinarias del Consejo Directivo. El presidente del PCM. Bueno, nos dice que simplemente porque él lo decide, ¿no? No hay, nadie puede, no es necesario hacer votos ni nada en los integrantes. Su participación no se cuenta para efectos del quórum. Le compete al Consejo Directivo primeramente, estamos hablando todavía del Consejo Directivo, primeramente adoptar las decisiones necesarias para el cumplimiento de las funciones del CEPLAN y los fines del SINAPLAN. Segundo, autorizar la suscripción a convenios internacionales de cooperación y los documentos de gestión institucional de ese plan. Tercero, tomar acuerdos relativos a la gestión institucional que corresponde según lo que establece la presente ley y el reglamento de organización y funciones. El Consejo Directivo aprueba la designación del director ejecutivo. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que el Consejo Directivo tiene que aprobar primeramente si es que alguien, un director ejecutivo va a ingresar, ¿no? Y de los miembros también del Consejo Consultivo. Según los requisitos y procedimientos establecidos por el Reglamento de Organización y Funciones, los nombramientos se efectúan mediante resolución ministerial de la PCM. Bueno, ahí vemos también sobre el reglamento, sobre los nombramientos de estos de los miembros del Consejo Directivo, ¿no? Siguiente, vamos a ir al artículo 8. Y ahora nos vamos, definición y competencia de la dirección ejecutiva. Habíamos hablado antes, por aquí está, del Consejo Directivo. Ahora vamos a hablar de la dirección ejecutiva. Bueno, nos dice que la dirección ejecutiva es el órgano responsable de la ejecución de los acuerdos del Consejo Directivo
depende de la presidencia del Consejo Directivo. Tiene a su cargo las coordinaciones institucionales, la gestión técnica, administrativa, en apoyo del trabajo del Consejo Directivo, de los comités multidisciplinarios, del Consejo Consultivo, del desarrollo de las funciones del CEPLAN y de los fines del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en la forma que establece el Reglamento de Organización del ROF. La dirección ejecutiva, está a cargo de un director ejecutivo. ¿Ok? La dirección ejecutiva tiene un director ejecutivo. Va a ser designado esta persona, este director, por el consejo directivo que habíamos visto anteriormente, a propuesta de su presidente. Ya, bueno, ahora vamos al artículo 9. Definición, integrantes, competencia del Consejo Consultivo del CEPLAN. Ahora vamos a hablar sobre el Consejo Consultivo. ¿Qué es el Consejo Consultivo? El Consejo Consultivo va a ser el principal órgano de asesoría del Consejo Directivo, del primer consejo que vimos. Como les había dicho, ¿no? Le asesora. Va a estar integrado por un máximo de 20 personas, aquí nos menciona, 20 personas, que tienen que tener reconocida trayectoria profesional, de preferencia que tengan experiencia en planeamiento estratégico, según lo que establece este reglamento, el ROF. Sus integrantes, entre ellos su presidente, van a ser designados o removidos por el Consejo Directivo. ¿Ok? El Consejo Consultivo van a ser removidos por el Consejo Directivo o integrados, designados o removidos, es la palabra, a propuesta de su presidente, en coordinación con el presidente del Consejo de Ministros. ¿Okay? O sea, siempre hay una coordinación, estamos viendo que hay una coordinación entre el presidente de la PCM con lo que es el Consejo Directivo, ¿no? Bueno, nos dice que pues tiene que mucho que ver, que su composición tiene que responder a los principios de la participación plural, multisectorial, multidisciplinaria y búsqueda de consenso. ¿Ok? El nombramiento se va a efectuar por resolución ministerial, igual que los anteriores del Consejo Directivo. Resolución ministerial de la PCM, y es efectivo por un periodo de tiempo que responde al Consejo Directivo dentro de cuyo ejercicio son designados. O sea que enteramente el Consejo Directivo decide cuánto tiempo tienen que estar. Los miembros del Consejo Consultivo ejercen su función ad honorem, o sea, significa que no perciben sueldo, ¿verdad? Podemos buscarlo en Google y vamos a ver que ad honorem se usa para cualquier actividad que se lleva a cabo sin percibir retribución alguna, ¿ok? Pueden ser funcionarios que van a prestar servicios en algún organismo público, y si no lo son, dice que el solo hecho de su nombramiento no implica que asuman la condición de funcionarios. Bueno, el presidente del Consejo Directivo puede participar en estas reuniones del Consejo Consultivo, tiene derecho a voz, pero no tiene voto. Y en caso de si tiene alguna ausencia temporal de su presidente, puede convocar o dirigir sus sesiones. O sea que si no está el presidente del Consejo Consultivo, pues puede el del Consejo Directivo, ¿no? ¿Cómo decirlo? Convocar y dirigir sus sesiones. Bueno, el Consejo Consultivo es asistido durante sus sesiones por el director ejecutivo del CEPLAN o el funcionario que le sigue en jerarquía. Compete al Consejo Consultivo pronunciarse sobre los asuntos que en materia de planeamiento estratégico y funciones del CEPLAN son sometidos a su consideración por el Consejo Directivo del CEPLAN. Los acuerdos que contienen sus pronunciamientos constan en actas y son transmitidos
al Consejo Directivo del CEPLAN mediante oficio firmado por su presidente. Los acuerdos del Consejo Consultivo no tienen fuerza obligatoria, pero deben ser materia de debate y acuerdo por el Consejo Directivo del CEPLAN. ¿Ok? O sea, no tienen fuerza obligatoria, pero deben ser materia de debate, o sea que siempre están en cuenta. Las funciones del CEPLAN. Bueno, aquí vamos a ver un poco más extendido, ¿no? Lo que habíamos mencionado antes en el anterior video. Las funciones. Nos habla sobre las funciones generales. Primeramente, que va a conducir el proceso de formulación y difusión de una visión compartida y concertada de futuro del país en sus diversos sectores y niveles de gobierno. Segundo, apoya al presidente del Consejo de Ministros en el cumplimiento de la función de coordinación de la planificación estratégica concertada en el marco del SINAPLAN. Según lo establecido en el inciso 11 del artículo 19 de la Ley número 29.158, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en consecuencia, formular y articular el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional mediante la coordinación multisectorial, interinstitucional e intergubernamental, según las reglas establecidas por la directiva respectiva. También tiene como función asesorar a las entidades del Estado, a los gobiernos regionales y orientar a los gobiernos locales en la formulación, seguimiento y evaluación de políticas. O sea, es un ente, ¿cómo decirlo?, orientador a esos gobiernos, los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, que siempre vemos como peruanos, ¿verdad? Y bueno, les asesora en lo que es formulación, seguimiento y evaluación de políticas y planes estratégicos de desarrollo, con la finalidad de lograr que se van a ajustar a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional, provistos por el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. ¿Ok? Aquí vamos a ver que tiene que haber una conexión, todo lo que es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, con lo que hacen nuestros gobiernos regionales, locales, en sí todas las decisiones incluso del gobierno de todos los gobiernos que tenemos tienen que estar congruentes, ¿no? Desarrollar metodologías e instrumentos técnicos para asegurar la consistencia y coherencia del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional orientadas al desarrollo armónico y sostenido del país, al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del Estado Constitucional de Derecho. Metodologías e instrumentos técnicos para asegurar consistencia y coherencia del Plan de Desarrollo Nacional. ¿Ok? Promover y orientar la formación, actualización profesional técnica de especialistas en planeamiento estratégico. ¿Ok? Promover y formulación y evaluación de políticas públicas y planes en los 3 niveles de gobierno de instituciones de educación superior. Sexta función, presenta a consideración del presidente del PCM para su posterior presentación en el Consejo de Ministros el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que debe contener los lineamientos de política, las prioridades, los objetos, las metas, la definición de las acciones de orden estratégico. ¿Ok? Esto de aquí también ya lo hemos repetido antes, ¿no? Promover sinergias entre las organizaciones de los sectores público y privado y la sociedad civil. Sinergias si buscamos, queridos amigos y amigas, es simplemente lo que es acción conjunta de varios órganos en la realización de una función. O sea que pues esta organización de los sectores públicos y privados pues, y de la sociedad civil pues, van a unir fuerzas, unir opiniones para llegar a algo en común. O sea, tiene que haber una congruencia, tiene que haber una coordinación, ponerse de acuerdo entre los tres. Octava función, expedir las directivas
que corresponde dentro de su competencia. ¿Qué significa expedir? Vamos a revisar en este mismo momento. Remitir o enviar una cosa de un lugar a otro mediante correo o por otro medio, ¿verdad? Entonces, ya entendemos lo que significa. Las directivas que estén dentro de su competencia. Bueno, acá nos habla sobre funciones especiales, ¿no? Nos dice que una de sus funciones especiales es orientar y desarrollar estudios estratégicos para la identificación de tendencias internacionales, oportunidades, riesgos y contingencias. O se pueden plantear opciones estratégicas para la aplicación de estas conclusiones y recomendaciones de estos estudios. Creo que está bastante claro. Siguiente, por favor. Vamos a ver. Después está nos dice que identificar y definir escenarios estratégicos es una función. Tiene que definir y identificar escenarios estratégicos futuros a base de estudios prospectivos y de análisis integral de la realidad, de las potencialidades de los activos tangibles e intangibles y del entorno internacional, promoviendo la participación de los centros académicos de investigación del país en materia de coordinación. En materia de coordinación nos dice que también tiene funciones, o sea, pues aquí vamos a hablar que es promover, concertar y articular la propuesta del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional con los poderes del Estado. ¿Ok? Estamos hablando del poder legislativo, ejecutivo o judicial. Los organismos constitucionalmente autónomos, los gobiernos regionales, locales, partidos políticos también, instituciones representativas de la sociedad civil. ¿De qué manera van a promover, concertar y articular? Con metodologías de participación directa y otras diversas de sondeo de opinión técnicamente válidas. Después, otra función en lo que es en materia de coordinación será recibir y orientar las iniciativas del sector privado. Y que antes tienen que hacer una evaluación, articular sus requerimientos, decisiones en cuanto a la promoción y apoyo del Estado. Tiene que tener una coherencia con los objetivos del desarrollo nacional. Como todo está relacionado a lo que son esos objetivos. Después, promover la armonización de la formulación de planes y políticas de desarrollo multisectorial, sectorial y territorial del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Después, coordinar con los órganos responsables de la unificación de criterios, metodologías para la elaboración de líneas de base, indicadores y toda información relevante que sirve de insumo para la toma de decisiones en materia de planeamiento estratégico y definiciones de planes y políticas. Después, lo que es coordinar con el Consejo de Seguridad Nacional, con la finalidad de integrar los objetivos de seguridad nacional al plan estratégico. También vemos que la seguridad nacional es algo importante a incluir en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Acá hay más, el seguimiento y evaluación, no funciones, de lo que es seguimiento y evaluación. Nos dice que desarrollar el seguimiento y la evaluación de la gestión estratégica del Estado va a comprender el seguimiento y evaluación de los planes y políticas. Eso es lo que hace, ¿no? Ese plan. Planes y políticas de los gobiernos regionales, por ejemplo, de los gobiernos en sí, de todos. Va a evaluarlos, tiene que hacerles un seguimiento de los objetivos, de los programas también que hacen los gobiernos y los proyectos prioritarios de desarrollo nacional. Proyectos prioritarios, ¿ok? En coordinación con los órganos del sistema e informar en forma periódica al presidente de la República, o sea, a la máxima autoridad y al presidente del PCM, los avances que van a tener, todos estos, lo que hemos mencionado antes, planes, programas, objetivos, programas, proyectos, etc. Y también los obstáculos que están presentando, las oportunidades, el nivel de cumplimiento con resultados. ¿Ok? 17. Informar de forma periódica
y o a solicitud del presidente de la República y del PCM, el presidente del PCM, sobre la situación económica, social, ambiental e institucional del país con relación al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Una palabra es que tengan que estar alineados, ¿no? Todas estas cositas al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Y bueno, los planes multisectoriales, sectoriales, institucionales y territoriales. Todos los planes que tenga nuestro querido, de nuestros tres gobiernos, todos pues, tienen que estar alineados a esa visión que tenemos a tener a 2050 que tenemos actualmente. Y bueno, básicamente al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿no? Bueno, vamos a continuar eh, este capítulo 4. Creo que nos hemos extendido bastante, pero considero que es importante, ¿no? Dar una repasada. Recuerda que esto de aquí lo puedes escuchar, ¿no? Mientras estás haciendo algo. No es necesario que estés viendo el video. Es un formato podcast, a especie de podcast, para que puedas verlo. Verlo si quieres o escucharlo. También si gustas. Solamente. Vamos a hablar del régimen económico del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Después en el artículo 11 vamos a hablar de los recursos económicos del CEPLAN. Ok, los recursos son asignados por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público. Los recursos asignados por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público. Las donaciones a su favor provenientes de personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras. Los recursos provenientes de organismos de cooperación internacional y nacional no reembolsable de acuerdo con la legislación vigente. Esos son los recursos económicos que tiene ese plan. Ok, de esas tres fuentes, eso es lo que nos dice esta ley. 12. Convenios para la promoción del desarrollo de capacidades. El CEPLAN puede celebrar convenios de cooperación para la promoción del desarrollo de capacidades en materia de planeamiento estratégico con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales. Los convenios a los que se hace referencia en el párrafo precedente deben ser autorizados por el Consejo Directivo del CEPLAN y suscritos por su presidente o con autorización del Consejo por el director ejecutivo del CEPLAN, cuando así lo prevé el reglamento de organización y funciones. En ambos casos se debe dar cuenta al Consejo Directivo. Capítulo 5, ahora sí. Relaciones intersistémicas del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. El Sistema de Información Integrado. El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico cuenta con un sistema de información que integra todos los datos y la información relevantes a los procesos de planificación estratégica. Se constituye que el soporte de los procesos de planificación, seguimiento y evaluación de la gestión estratégica del Estado, así como la publicidad de los mismos para el cumplimiento del propósito C de transparencia. El sistema de información está bajo la administración del CEPLAN, el que determina los mecanismos, los procedimientos, los alcances, las responsabilidades, las atribuciones para su implementación, velando por la no duplicidad de esfuerzos entre las entidades del Estado y en consecuencia promoviendo la complementariedad de los esfuerzos. 13.13 Para los afines de la implementación y actualización del sistema de información, se deben optimizar la utilización de los recursos de información disponibles dentro del ámbito de gestión del Estado. Todos los organismos y entidades del Estado deben dar al CEPLAN bajo responsabilidad acceso directo, gratuito, vía electrónica, en tiempo real, a la información contenida en su base de datos. Para tal fin, el CEPLAN determina la forma, los procedimientos, los alcances de la transferencia de datos e información referida. Disposiciones complementarias finales. Primeras funciones. El CEPLAN asume las funciones relacionadas al seguimiento e evaluación estratégica del Estado que cumpla la Secretaría de Gestión Multisectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros
y que fueron establecidas en el Decreto Supremo número 067/2013 del PCM. Segunda, vigencia de ley. La presente ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación, como todas, la mayoría siempre es así, ¿no? Disposiciones complementarias transitorias, régimen personal de ese plan. El personal de ese plan está sujeto al régimen laboral de actividad privada y debe proceder a su adecuación al entrar en vigencia las leyes previstas por la Ley 28.175, Ley Marco del Empleo Público. Prioridades de la etapa inicial de funcionamiento. Primeramente, en la etapa de funcionamiento, los primeros 3 años, se deben priorizar lo que es la consolidación institucional del Sistema Nacional de Planeamiento, la revisión de la legislación relacionada con el planeamiento estratégico, definición de la ejecución de políticas del Estado, alineamiento con instrumentos financieros, planes nacionales, sectoriales y nacionales. ¿Ok? El estudio de evaluación de variantes formales, metodológicas, planeamiento estratégico, y así, ¿no? Etcétera. Estas son cosas complementarias. Primer consejo directivo y reglamento de organización de funciones. Nos dice que el primer consejo directivo es designado dentro de los 30 días hábiles posteriores al inicio de la vigencia de la presente ley, ¿no? Es de esta manera que se estaba haciendo el primer consejo directivo. Las coordinaciones, reglamento de organización de funciones, nos habla, prioridad de las actividades y así, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, de verdad. Si ustedes les sigue gustando este tipo de cosas, ¿no? Pues vamos a seguir dándole. Si es de tu interés, pues suscríbete y sigue viendo. Espero que les haya gustado, la verdad. Como les he dicho antes, pues escúchenlo a modo de repaso, a modo que aprendan. No es necesario que estén viendo el video, solo escúchenlo como si estuvieran ustedes leyendo este libro y de esa manera pues lo comprenden. Hasta luego, hasta la próxima.